Hoy en día, el automovilismo se jacta de las grandes cantidades de potencia de sus autos, aunado con su increíble eficiencia, ya que la nueva era ha permitido la inclusión de nuevas tecnologías que facilitan el diseño y la creación de ligeros, compactos y fiables motores de combustión, asociado con tecnologías innovadoras en combustibles, materiales o sistemas de propulsión combinados. Pero como veremos enseguida, en el pasado, la potencia no se vio limitada por la tecnología, ya que es pública la existencia de vehículos del siglo pasado que eran capaces de rozar cifras de 4 dígitos en caballos de potencia, sobrepasando las reglas, empleando todos sus recursos disponibles para su investigación, así como los huecos legales de la reglamentación. Al final, como siempre, las autoridades solo se dan cuenta de sus errores una vez que un equipo los ha dejado al descubierto, teniendo que actuar de inmediato, ya sea por principios reglamentarios o por presión política, reescribiendo párrafos completos del reglamento, aunque al final, al borrar y escribir nuevos lineamientos, tal vez permitan la creación de algo nuevo, que sea en apariencia legal, pero que al final sea señalada como ventaja injusta o ilegal. Para subrayar las credenciales deportivas del nuevo M3 E46, BMW creó una versión de carreras para competir en la American Le Mans Series en la temporada 2001. Sin embargo, la experiencia con autos de competición M3 anteriores habían revelado que los 6 cilindros en línea utilizados en el auto de calle M3 no proporcionarían una base adecuada para un motor de carreras competitivo. Su rival, el Porsche 996 GT3, dominaba la serie, y los restrictores impedían cualquier posible aumento de prestaciones. Para BMW, estos resultados eran inaceptables, ya que el mercado norteamericano era su prioridad, y el hecho de que su nuevo modelo fuese peor que la versión anterior dañaba la imagen de la marca. En 2001, las regulaciones en la American Le Mans Series pronunciaron que los autos deberían de estar a la venta en 2 continentes, dentro de los 12 meses de la publicación de las reglas. Con el objetivo en mente, los ingenieros de BMW Motorsport decidieron crear un V8 compacto y liviano desde cero para impulsar el nuevo M3 GTR. Esta misión parecería imposible, pero hay que recordar que BMW en aquel entonces propulsaba al equipo Williams con los V10, además de que no había pasado mucho tiempo del V12 LMR, ganador de las 24 horas de Le Mans. El nuevo propulsor constaba de un bloque totalmente de aluminio, con un ángulo de inclinación de 90 grados y un desplazamiento de 3.997 centímetros cúbicos. Con los restrictores de admisión de 1,7 pulgadas obligatorios en su lugar, según BMW, produjo alrededor de 500 caballos de potencia, portaba árboles de levas huecos, 5 cojinetes principales, cigüeñal plano y una centralita Siemens. Y por supuesto, no nos podemos olvidar del sistema de lubricación por cárter semiseco y las tomas de aire dobles. El nuevo motor, cuyo nombre código era P60, estaba acoplado a una caja de cambio secuencial de 6 velocidades. A pesar de tener un par de cilindros de más, era más ligero, con 30 libras menos que el 6 cilindros en línea. Otra ventaja era que el V8 era considerablemente más corto, creando espacio adicional para montar los radiadores en un ángulo más favorable al enfriamiento. Otros cambios con respecto a la versión anterior fue un paquete aerodinámico más agresivo, con un deflector de aire frontal profundo y un alerón trasero considerable. También se ensancharon los pasos de ruedas. Todos estos componentes se fabricaron con materiales de compuestos exóticos, para así reducir el peso al mínimo reglamentario. Para que el automóvil fuera homologado, BMW anunció la producción de una versión Strassen. Fundamentalmente, también presentaba el motor V8, siendo el primer BMW M3 V8 de producción. Para hacerlo más dócil en la carretera, el motor fue desafinado, produciendo entre 350 y 380 caballos. El M3 GTR de carretera también presentaba un interior totalmente tapizado, pero conservaba muchos de los componentes compuestos de la carrocería. Limitada a solo 10 ejemplares, la versión Strassen tenía un precio de 250.000 euros aproximadamente.
El M3 GTR V8 apareció por primera vez en las 12 horas de Sebring de 2001, aunque no sería un debut ganador, ya que el nuevo BMW obtuvo una victoria doble solo en su tercera aparición. Esta fue la primera victoria de un total de 7 victorias consecutivas en su clase, mismas que le dieron a BMW el trofeo de constructores de la clase GT y el título de pilotos a Georg Müller. Porsche no se quedaría de brazos cruzados, viendo cómo BMW se llevaba los reflectores. Con ello en mente, afirmaron que su compatriota estaba desplegando un prototipo especializado, y a pesar de que BMW mostró una versión Strassen completamente funcional, este no respetaba el espíritu del reglamento. Al final de la temporada, se endurecieron las regulaciones. Si el fabricante alemán quisiera continuar compitiendo con los M3 GTR en la American Le Mans Series, se tendrían que producir al menos 100 ejemplares y un total de 1000 motores V8 en un periodo de 12 meses. Incapaz y tal vez indispuesto a cumplir con estas aún más estrictas demandas, BMW abandonó su proyecto M3 GTR en la American Le Mans Series, consiguiendo una sola temporada exitosa. El enfado de la marca fue tal que una campaña publicitaria expresaba su descontento, ya que en ella se leía: en 2001 reescribimos los libros de historia, en 2002 ellos reescribieron las reglas. Sin embargo, la carrera del automóvil no había terminado del todo, ya que participó en las 24 horas de Nürburgring desde 2003 hasta 2005, consiguiendo victorias consecutivas en las ediciones 2004 y 2005, agregando otro capítulo de éxito al récord de competencia de este M3. En noviembre de 2003, el equipo australiano Racing Horse Racing Scuderia importó un E46 M3 GTR de América como reemplazo de su Ferrari 360 para competir en las 24 horas de Bathurst de 2003. Asimismo, planeaban desplegar el coche en Australia para disputar el campeonato 2004. Portando el V8 N62, apresuradamente sería ajustado, pero se clasificaría tercero. Lamentablemente, una falla mecánica y un accidente terminarían la vida deportiva del GTR en Australia. El M3 GTR ganó seguidores de culto en la comunidad de jugadores después de su aparición en el videojuego de 2005 Need for Speed Most Wanted. Ante ello, la revista Road and Track lo describieron como un modelo tan icónico que seguidores aún intentan recrearlo en la vida real. Con una campaña ganadora en Norteamérica y un par de victorias en Nürburgring, el E46 M3 GTR encaja perfectamente en la larga línea de grandes autos de competencia M. El motor V8 regresaría en los siguientes autos de carretera y de competición E92 M3, que también compitieron con éxito en ambos lados del Atlántico. Ocupando el puesto 51 de abundancia, con apenas 2 partes por millón, el berilio, además de ser escaso, es difícil de extraer, ya que una lámina metálica grado reactivo analítico cuesta 10 veces más que una de oro, siendo del mismo espesor y pureza. Pero fuera de las valiosas joyas que se forman con sus mezclas, este elemento tiene otras características interesantes, como el ser tan ligero como el litio, pero con menos reactividad, además de que proveía incrementos de dureza en sus aleaciones. Con ello en mente, era obvia su vida en el automovilismo. Mercedes-Benz vio necesario su regreso a la Fórmula 1, al ver cómo el Grupo C, con sus reglas de fórmula, complicaban sus oportunidades de triunfo. Ilmor, un constructor de motores de competencia, iniciaba su relación con Mercedes-Benz con los motores V10 a 75 grados de 3,5 litros. Pero esto sería un proceso de crecimiento. Al completar su estructura, Mercedes impulsó su desarrollo de motores, explorando con diversas tecnologías, pero la exploración de materiales exóticos sería clave. A partir de los años 90, los cabezales de pistón se fabricaron con aleaciones de aluminio, entre ellas la aleación AA2219, compuesta en su mayoría de aluminio y un 6,4% de cobre. La aleación tiene la ventaja de la ligereza por su baja densidad, además de disipar rápidamente el calor producido, ya que está compuesta por dos de los metales con mayor conductividad térmica, aparte de tener otras propiedades mecánicas que varían dependiendo del proceso al que se sometan.
época, los motores V10 eran los más favorables por su competitividad, pero tenían la desventaja de la fragilidad, además de necesitar de las altas revoluciones para generar gran potencia. Es por ello que se necesitaba de piezas que fuesen ligeras y que soportasen grandes niveles de calor sin llegar a perder su dureza. Con ello en mente, y con todo lo anterior, solo podemos deducir el resultado obvio. La aleación de aluminio-berilio era una opción apetecible para ciertas piezas del motor, debido a las propiedades que genera, como la elevada conductividad térmica, buenas propiedades para su mecanización, resistencia a la fatiga, corrosión y la fricción, aptos para su miniaturización, propiedades diamagnéticas, reflectividad, estabilidad dimensional y apto para tratamientos superficiales. La conservación de las propiedades mecánicas y eléctricas en un amplio rango de temperaturas le permitió a Mercedes-Benz maquinar pistones para su FO110G. Este V10 de 72 grados podía generar alrededor de 800 caballos a 16.100 revoluciones por minuto, pesando 107 kilogramos. De la mano del monoplaza diseñado por Adrian Newey y pilotado por Mika Häkkinen, le dieron a McLaren Mercedes los campeonatos de pilotos y constructores. La competencia no se explicaba cómo la escudería aventajaba a sus rivales. Mercedes había desarrollado pistones de berilio en secreto, y la causa era que el berilio, aparte de poseer ventajas, también posee sus riesgos, ya que sin contar a los elementos radioactivos, este sería el más tóxico de la tabla periódica, con un límite de exposición atmosférica de 0,2 miligramos por metro cúbico, mientras que el ácido cianhídrico es de 10 miligramos por metro cúbico. Lo bueno es que debido a su escasez, la berilosis no es un síndrome tan común, y esto solo tiende a darse en trabajadores de industrias que lo emplean en sus procesos. Ferrari presentó una queja a la FIA, ya que de alguna forma se enteró de la fabricación de estas piezas con esos materiales, y como hemos visto, el berilio aparece como material cancerígeno, y que su peligrosidad se incrementa en áreas cerradas como los pits. Mercedes aseveró que una vez tratados los pistones, estos son estables y no presentan riesgo alguno de fragmentación aspirable, pero al final la FIA regularía su uso, limitando su cantidad. Con ello, Mercedes tuvo que restaurar su motor, cambiando piezas, perdiendo parte de su ventaja obtenida. Roger Penske. ¿Qué no se puede decir de este hombre que no se haya dicho antes? Como el aligeramiento de sus Camaros en la Trans Am, o los bestiales 91730 de la serie Can-Am. Pero también hubo un proyecto que dejó huella en los libros, y no fue solo por su aplastante dominio, sino por sus implicaciones políticas, mismas que desataron un conflicto que casi destruye una categoría. Ese proyecto sin duda alguna sería el Penske PC23, con el motor firmado por Mercedes-Benz. El chasis en sí era bueno, pero hacía falta algo que le permitiese dominar a sus rivales, sobre todo en una época en la que los límites de potencia y velocidad eran demasiado altos. Así que para conseguir más potencia, tendría que hallar un hueco en las reglas que le permitiese superar a sus adversarios. Para entender lo grave del asunto, hay que recordar que para 1994, las 500 millas de Indianápolis ya no formaban parte del campeonato kart y estaba regulado por la USAC. Inicialmente, los autos eran similares, difiriendo en los motores. Con la intención de atraer a más fabricantes nacionales, el tradicional bloque de stock se vio favorecido por las reglas, al permitir que los motores de varillas de empuje tuviesen una mayor cilindrada y una presión de turbo más alta. Esto permitió que los autos con motor Buick protagonizaran durante la sesión de clasificación, pero aún con ello, rara vez aspiraban por la victoria. Así que para 1991, la USAC más adelante omitió el requisito de que el motor debía de basarse en un bloque de producción, permitiendo de manera indirecta la creación de motores especializados para correr. Los redactores tal vez pensaron que ningún equipo o fabricante pondría un dineral para un motor con diseño específico para ganar en la Brickyard, pero con Roger Penske cerca, tal vez lo debieron meditar un poco más.
El capitán había reconocido la oportunidad de obtener su ventaja injusta y en absoluto secreto encargó el desarrollo del nuevo motor. Por años, el equipo Penske empleó los motores Ilmor, aparte de ser parcialmente dueños de esta, y hasta 1994 estos motores se denominaban Chevrolet, pero a su salida se renombraron como Ilmor. Uno de los clientes de Ilmor fue Mercedes-Benz, para el que fabricaron su V10 de Fórmula 1. Penske e Ilmor le propusieron firmar su motor de Indy como Mercedes-Benz, aceptando al ver el potencial de victoria del equipo. Conocido como 500i, el nuevo motor fue desarrollado en absoluto secreto. Construido con aleaciones ligeras, el V8 con sistema de árbol de levas al bloque presentaba un ángulo de 82 grados y una cilindrada de poco más de 3,4 litros, en comparación a los 2,65 litros de las unidades con doble árbol de levas a la cabeza. El turbocompresor Garrett funcionaba a 1,86 bar de presión, produciendo la asombrosa cifra de 1024 caballos de potencia, dándole a Penske una ventaja injusta de 200 caballos por encima de sus competidores. En enero de 1994, el nuevo motor se montó en el último chasis Penske, denominado como PC-23, siendo la evolución sutil del exitoso PC-22, diseñado por Nigel Bennett. Presentaba un monocasco de fibra de carbono con una suspensión de doble horquilla y varillas de empuje en las 4 esquinas. Para el inicio de la temporada, portaría una versión actualizada del Ilmor V8 anterior, firmado por Chevrolet. El equipo Penske contrató a Emerson Fittipaldi, Paul Tracy y a Al Unser Jr. para conducir sus 3 autos durante la temporada 1994. Incluso sin su ventaja injusta, el equipo Penske fue competitivo en la carrera inaugural de la kart en Surfer Paradise, aunque los problemas eléctricos les impidieron luchar por la victoria. Pero para las carreras siguientes no hubo forma de detener a Fittipaldi y a Unser Jr. Mientras tanto, los mecánicos de Penske trabajaban en piezas especiales para la Indy 500, la mayoría de ellos sin saber exactamente para qué. El mayor cambio visible en el PC-23 Indy fue la plataforma trasera, rediseñada para albergar el bloque OHB, que era mucho más alto. El equipo logró mantener la operación encubierta hasta la fecha límite de inscripción a la Indy 500. En ese momento, ya era demasiado tarde para cambiar las regulaciones, aunque tanto los órganos rectores como los rivales miraban con recelo la ventaja injusta de Penske. Algunos rumores del proyecto PC-23 indican que Penske utilizó una de las bodegas de su compañía para realizar la construcción del motor, pero la mayor parte del trabajo se realizó fuera de los horarios laborales de los transportistas. Para mantener en secreto la operación, se les prometió a los involucrados bonos para mantener la discreción y asegurar el triunfo del equipo. En caso de que se filtraran datos del motor o si el proyecto no fuese exitoso o fuese baneado antes de tiempo, estos perderían su bono, además de recortes de sueldo. Esto aseguró el profesionalismo de los empleados. Otro dato era que Penske compraba asientos en los vuelos del Concorde para enviar las piezas desde Londres. Los 3 PC-23 demostraron un buen ritmo. El equipo Penske parecía dispuesto a repetir la primera fila de 1988, hasta que en los entrenamientos Tracy no lograra correr en el día de la pole. Unser marcó el mejor tiempo, mientras que Fittipaldi se quedó con el tercer puesto de la parrilla. Tras el arranque, Tracy nuevamente sufrió problemas, cuando una falla en el turbocompresor lo obligó a retirarse anticipadamente. Los Penske restantes dominaron el evento y lideraron todas las vueltas de la carrera, exceptando 7. Fittipaldi tenía la ventaja, y mientras intentaba superar a Unser, chocaría con la barrera. Afortunadamente, Unser no cometió errores, y su PC-23 sobrevivió ileso, consiguiendo a lo que Roger Penske llamó como su victoria favorita en la Indy 500. Con el revuelo del motor Ilmor Mercedes 500i, Penske tuvo que volver al motor convencional, pero no impidió que el equipo dominara la serie. En las 12 carreras restantes, los 3 pilotos consiguieron 9 victorias. De las 11 victorias obtenidas ese año, 5 fueron barridas completas del podio. Unser concluyó su fantástico año como campeón, seguido por Fittipaldi y Tracy. No es de extrañar que a finales de ese año se cambiara el reglamento,
Con ello, el equipo Penske no podría volver a utilizar el motor especial Indy. Sin embargo, este motor ayudó a coronar un año absolutamente dominante para el equipo. Quizás lo más importante es que ayudó a traer a Mercedes-Benz a la contienda, y a partir de 1995, los motores Ilmor pasaron a denominarse Mercedes-Benz. Todas las piezas parecerían estar en su lugar para un largo periodo de dominio. Sin embargo, el equipo Penske decayó gradualmente, y la victoria de Unser en Indy resultó ser la última para un chasis Penske. Al final de la temporada 1971, el Porsche 917 ya no era elegible para competir en el Grupo 5. Esto hizo que el enfoque del fabricante alemán cambiara a la categoría del Grupo 7. En forma abierta, el 917 había estado en campaña en esa clase, que es prácticamente sin límites desde 1969, pero con muy poco apoyo de fábrica. Se abrieron 2 campeonatos para los autos del Grupo 7, la Interserie Europea y, lo que es más importante, el desafío Can-Am de América del Norte. Grandes motores, bajo peso y una gran cantidad de vehículos con aspectos diferentes habían convertido a la Can-Am en una de las principales clases de los Estados Unidos, atrayendo a muchos espectadores. Porsche estuvo representado en Can-Am durante varios años por corsarios que competían en sus 908 o 917 descapotados, hasta que una versión especialmente diseñada para el Grupo 7 hizo su debut en 1971. Apodado 917-10, era técnicamente similar al 917 Coupé, pero presentaba una serie de componentes más ligeros construido con los últimos materiales exóticos. También se instaló un tanque de combustible más grande para permitir que el automóvil completase carreras de 200 millas sin tener que repostar. Asimismo, portaría una nueva carrocería Spider, que fue una adaptación del diseño contemporáneo de Can-Am. El Porsche 917-10 hizo su debut en la serie dominada por McLaren, pero era obvio que el V12 plano de 5 litros no era lo suficientemente potente como para enfrentarse a los gigantescos V8 Chevrolet totalmente aliados. Sin embargo, se anotaron puntos valiosos en su primera temporada. De vuelta en Alemania, se consideraron 2 opciones para cerrar la brecha con los V8 de 800 caballos. Una versión de 16 cilindros del 917 o adaptando turbocompresores al motor existente. La segunda opción no fue tan fácil como parece hoy en día, pero se esperaba que ofreciera el mejor rendimiento, por lo que se exploró por completo. En los inicios del automovilismo, los autos de carrera eran de aspiración natural o estaban equipados con supercargadores, pero el turbocompresor era territorio desconocido. El retardo del acelerador fue el mayor problema. Para mantener la potencia óptima, las turbinas tienen que funcionar a una velocidad específica, pero cuando el motor funcionaba por debajo del mínimo de revoluciones recomendable, generaba menos potencia, pero cuando los turbos despertaban, se volvían un asunto serio. Los conductores de los 917 Turbo necesitaban de un pie derecho muy delicado y reflejos de primera para hacer frente a los golpes repentinos de potencia. Porsche intentó resolver el problema con soluciones aplicadas en el sistema de admisión. En la cabina se podía girar un regulador para controlar la presión de la sobrealimentación. En la salida se podía aumentar esta presión y reducirla de nuevo durante la carrera. Con ello se protegía el motor y se ahorraba gasolina. En su versión de 5 litros turboalimentado generaba alrededor de 950 caballos, no apto para los débiles de corazón. Mark Donohue y George Follmer fueron lo suficientemente valientes como para aceptar el reto. Mark Donohue demostró ser el más rápido de los dos, pero un accidente al principio de la temporada lo dejó fuera en la mayoría de las carreras. Esto allanó el camino para que George Follmer finalmente desafiara y venciera a los McLaren, asegurando el campeonato. En Europa, los 10K compitieron con la versión de 4,5 litros, siendo suficiente para asegurar el 1-2 en el campeonato. Aunque los McLaren fueron derrotados de forma convincente, Porsche continuó el desarrollo y construyó el auto de carreras más poderoso de la historia,
disponible solo para el piloto de Penske, Mark Donohue, el 91730 era más grande que su predecesor en todos los aspectos. El desplazamiento del motor se incrementó a 5,4 litros, aumentando su rendimiento en al menos 1100 caballos en su ajuste de carrera y más de 1500 para clasificación. Se instaló una nueva carrocería, siendo más larga y eficiente, amplificando considerablemente su velocidad máxima. Mark Donohue, junto con el equipo Penske, participó con este coche en la temporada 1973. En su carrera de debut en Mosport, obtuvo solo el séptimo puesto, quedando por detrás de su predecesor. El rendimiento mejoró en Road Atlanta, logrando la pole y acabando la prueba en segunda posición. A partir de ese momento, se volvió imbatible, ganando las 6 carreras restantes, obteniendo así el campeonato completo. Fue tal el dominio del equipo Penske que McLaren, que habían dominado los años anteriores, abandonarían la competición para centrarse en la Indy 500 y la Fórmula 1, ya que no podían hacer frente a los motores turbo de Porsche. Como resultado del dominio del 91730, la crisis del petróleo y diversos accidentes como el de Roger Williamson en Zandvoort provocaron que los organizadores limitaran el consumo de los vehículos a 78,4 litros cada 100 kilómetros. Por culpa de esto, el 91730 solo disputó la primera ronda. La mayoría de los equipos privados dejaron de estar interesados en el coche y volvieron a usar los antiguos 91710 o 908. Y a mediados de la temporada 1974, el desafío fue cancelado. Porsche también se había retirado a fines de 1973, pero el 91730 recibió una salida final en 1975. Específicamente preparado para una carrera de alta velocidad, Donohue recorrió la pista de carreras de Talladega a un promedio de 221 millas por hora, estableciendo un nuevo récord mundial, un final apropiado para la magnífica carrera del Porsche 917. Desafortunadamente, también fue el final de la carrera de Donohue, quien se estrelló fatalmente 10 días después durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Austria. En conclusión, ¿sobrepasar los límites impuestos por un reglamento es injusto? ¿O lo injusto radica en la forma de sobrepasar el límite, ya sea a través de recursos económicos, su influencia política o por los avances tecnológicos de sus aliados? Al final, los continuos cambios del reglamento han limitado las innovaciones en los motores de combustión, pero el empaquetado de la unidad de potencia ha demostrado que tiene resquicios en su normativa, pero al final, el límite de innovación en la actualidad no se restringe por lo escrito, sino por los costos de los mismos.